Todos, siempre es un especial motivo venir aquí, estar con vosotros. Eso hace más llevadero este peregrinaje que tenemos en nuestra vida, porque uno puede confortarse con los hermanos y puede no solo ver las dificultades que tenemos que enfrentar en nuestra vida, sino ver que a tu lado tienes personas que están de tu lado para ayudarte. Y eso es reconfortante en un mundo tan individual, donde las personas concentran sus esfuerzos en sí mismos. Hay personas que hemos dejado de mirar a nosotros para mirar a esta familia que somos nosotros. Y juntos y con la ayuda del Señor, servirle, hacer su voluntad, que ese es su deseo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, una vez más, nuestro deseo es agradarte a ti, Señor. Tú buscas un pueblo que se agrade de ti, Señor. Y esta mañana quieres obrar en nuestra vida una vez más, por medio de tu palabra. Es tu palabra la que convence, Señor. Y es de tu palabra de la que proviene la fe que nuestra vida necesita para tomar decisiones firmes en nuestra vida. Y es nuestro deseo esta mañana que este corazón no se deje engañar por otras sugerencias, por otras alternativas, sino que la única alternativa en nuestra vida seas tú, Señor. Tú eres ese tesoro precioso que encontramos y ha producido tanta riqueza en nuestra vida. Sentimos tan satisfechos de ti, Señor, tan llenos de ti, Señor, que no hay nada en este mundo que pueda compararse a tu presencia en nuestra vida. Derrama de tu presencia en este lugar, mis hermanos. Bendice tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas. Vamos al capítulo 9, versículos del 57 en adelante. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: tú, sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que primero que me despida primero de los de mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. La Biblia nos enseña muchas veces cuáles son las razones por las cuales muchos desisten de seguir a Jesús. A veces las razones por las cuales quieren seguir al Señor no están tan claras. Aquí vemos en este texto que 3 personas tomaron la decisión de seguir a Jesús. No conocemos las razones por las cuales tomaron esa decisión. A veces esas razones tienen diferentes motivaciones. Y a veces el resultado de la obediencia al llamado de Dios en nuestra vida surge de cuál es la motivación con la cual tú haces esa promesa incondicional de servir al Señor. No conocemos las motivaciones, yo no te conozco a ti, no sé cuál es tu motivación, por qué sigues aquí, qué es lo que quieres hacer con tu vida. Lo que sí sabemos, y está más claro en la Biblia, es cuáles son las razones por las cuales muchos desisten del llamado de Dios. Y esta mañana vamos a tratar de hablar de las razones por las cuales algunos entre nosotros desisten del llamado de Dios para sus vidas. Amén, hermanos. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A este Jesús no le llamó. Este se presentó voluntario.
Y no solamente se presentó voluntario, sino que hizo una promesa incondicional en su vida. Cuando tú actúas como esta persona, tienes que tener en cuenta, en claro en tu vida, de qué clase de compromiso estás haciendo. Aquí Jesús no llamó al primero de ellos, no le llamó, sino que se presentó voluntario. Le dijo: Señor, no solamente te voy a seguir, sino que hago una promesa incondicional de hacerlo para siempre y por siempre. El gran conflicto a veces que hay en nuestra vida es que nosotros nos comprometemos a hacer cosas que después no somos capaces de hacer, porque ese llamado nace de una decisión emocional en nuestra vida, de un sentimiento a corto plazo, de algo que tomamos una decisión basado en circunstancias, no en la fe y en la seguridad y la certeza de que ese paso que estamos dando en nuestra vida va a ser respaldado por la voluntad de Dios. Y vamos a poder cumplir con esa promesa en nuestra vida, aún siendo, esclavos de esta naturaleza que tiende a no querer hacer la voluntad de Dios. El Señor le miró y le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor conoce los corazones, y a veces, más allá del fuego con el cual vemos a algunas personas que toman esa decisión de seguir a Jesús en sus vidas, Dios ve la motivación del corazón. Por eso, la primera advertencia que hace Jesús a este que quiere seguirle es una advertencia que va dirigida, que apunta hacia la motivación de la vida de la persona. ¿Cuál es la motivación de nuestra vida? Porque en eso va a depender muchas veces de cuál es el resultado de aquello que hacemos. ¿Me vas a cambiar el programa? Sí, ahí estamos. Entonces, Jesús se vuelve a este que no había llamado, sino que se presenta voluntario. Y no solamente se presenta voluntario, sino que le hace una promesa incondicional al Señor. Y Dios, ¿tú crees que nuestra elocuencia, en nuestra verborragia que tenemos, se siente halagado y permite que eso pueda seguir en nuestra vida? No, Dios te advierte. Dice: las aves del cielo tienen nidos, las zorras guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿A dónde apuntaba Jesús? A la motivación de la vida de esa persona. Aquí vemos a Jesús que es el creador de los cielos y de la tierra, pero Él no tiene donde recostar su cabeza. Muchas veces lo que perseguimos con el llamado de Dios en nuestra vida es satisfacer esas necesidades que no hemos logrado en nuestra vida como incrédulos. Y pretendemos un bienestar que no está detrás de ese llamado. No porque Dios no nos quiera dar aquellas cosas que necesitamos en nuestra vida, que con certeza las va a suplir a nuestra vida, sino para que tú y yo no pongamos como objetivo en nuestra vida esas cosas, sino le pongamos a Él. Porque el llamado de Dios en nuestra vida solo puede ser incondicional en nuestra vida cuando somos conscientes del gran amor que Dios tiene para con nosotros. Su amor incondicional en nuestra vida, a tu vida personal, es la que provoca en nuestra vida que la obediencia a ese llamado sea incondicional en nosotros. No las garantías de que va a darnos aquellas cosas que nuestra satisfacción busca, sino aquello que Dios nos quiere dar. Aquel que es el creador de los cielos y de la tierra provee para que las zorras y las aves tengan nidos, pero Él no tiene donde recostar su cabeza. Él es un príncipe, pero vive como un mendigo. Dios no nos ha llamado para vivir como príncipes, sino para vivir como mendigos de la gracia, para que vayamos supliendo nuestra vida personal de esa gracia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es una condición en nuestra vida para poder ser fieles al llamado de Dios. Hay personas que ponen como prioridad en su vida esas cosas.
Y esas cosas no son las que traen bienestar a nuestra vida, sino son esas cosas las que provocan que tú y yo desistamos de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios lo que está buscando es la pureza en ese llamado en nuestra vida. Y esa pureza solo puede venir cuando el único tesoro en tu vida, el único propósito en tu vida, sea Él. Él encierra el todo en nuestra vida. Y hace incondicional ese llamado. Y esa promesa se cumple en nuestra vida provocada por ese amor incondicional que Dios nos tiene. No volverán atrás aquellos que quieren seguir al Cordero, como dice Apocalipsis 14:4. Y los que le seguían no volvían atrás. Aquí era el Cordero. Y nosotros tenemos que mirar en nuestra vida cuál es la motivación con la cual tú sigues a Jesús. Si buscas recompensas, hay recompensas, claro que hay recompensas. Pero hay recompensas que no son tangibles solo con nuestras manos, sino que son una consecuencia de que buscándole a Él primero en nuestra vida, Dios va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora, para el que se compromete incondicionalmente y hace ese llamado, hace esa expresión gloriosa de deseo, si la motivación no es correcta, eso termina naufragando con los deseos de nuestro corazón. Por eso muchos desisten del llamado de Dios. Por eso muchos, aun con una promesa incondicional, aunque tú les ves que tienen ese fuego en sus vidas, ves que la motivación termina torciéndose en su vida para buscar aquellas cosas que el mundo ofrece. Jesús era un homeless, un sin techo. Él no necesitaba de esas cosas para poder enriquecer las vidas de los demás. Dice la palabra de Dios que Él, siendo pobre, enriqueció a muchos. De la pobreza de tu vida personal, no de la pobreza de la mendigaz y de la escasez de las cosas naturales en nuestra vida, sino de esa pobreza en la que Dios nos lleva a vivir delante de Él, es la mayor riqueza de la que muchos se pueden sentir beneficiados. Es de tu renuncia, de tu humillación en tu vida. Jesús tomó un camino de humillación en su vida. Tú quieres seguir a Jesús, vas a tener que tomar el mismo camino que Jesús. Es un camino de humillación en nuestra vida. Aquel que era Dios se hizo hombre. No solamente se hizo hombre, sino que bajó un escalón más abajo, se hizo siervo. Y no se hizo siervo para presentarse delante de la mesa de su Señor, sino que Él se convirtió en el siervo más de tercera categoría. Es aquel siervo que lava los pies de sus discípulos. Hay 3 categorías de siervos. Siervo que está a la puerta, y cuando vienen los invitados a la casa de su Señor, Él les abre la puerta y los recibe, los agasaja y los sienta en la mesa para comer. Hay otra clase de siervo más abajo, que es aquel que sirve en las mesas. Pero el siervo de tercera categoría es el que el dueño de la casa elegía entre sus criados, que solía ser el más sencillo y el más inexpresivo en todos los sentidos, para poder lavar los pies de aquellos que se sentaban a su mesa. Y eso es lo que vino a hacer Jesús en nuestra vida. Él tomó un camino de humillación en nuestra vida. Él era príncipe, pero no poseía nada. Aún en su pobreza, llenó de riquezas las vidas de todos aquellos que tienen al Señor como el mayor tesoro en su vida. ¿Tú crees que dar bienestar a las vidas de las personas es mayor riqueza que ofrecerles el tesoro de Cristo? Para muchas personas ese es el gran conflicto en sus vidas. Yo sé que soy más beneficioso para los que están conmigo desde esa vida de humillación y de esa vida de entrega, de sacrificio, de esa vida de donde me despojo de esa naturaleza principesca que a veces queremos tener en nuestra vida, de esos derechos que se nos otorga por creer en Jesucristo. Pero Jesús se despojó de esas cosas y le advierte a este. Le dice, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas,
pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo pobre, sin ninguna riqueza a la cual mostrar a los demás, sino desde la pobreza de su humillación, enriqueció a muchos. Entró en la casa de Zaqueo, un hombre que no necesitaba dinero para vivir, pero de la riqueza, de la presencia de Dios, de la figura de Cristo en la casa de aquel hombre, él provocó que Zaqueo se despojara de sus riquezas para recibir al Señor en su vida como mayor riqueza en su vida. Siendo pobre, enriqueciendo a muchos. Es el camino que tenemos que tomar en nuestra vida. No pensar solamente en atribuirnos derechos y derechos por causa del lugar que ocupamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la hora de remar. Eso no nos da derechos. Aunque las obligaciones que tomamos por eso provocan en nuestra vida la gracia de Dios sobre nosotros y que Dios provea de sus riquezas a nosotros. Las riquezas que tú necesitas recibir no son las riquezas para mantener tu bienestar personal, sino las riquezas de aquel que es el tesoro que produce mayores riquezas en nuestra vida, que es el conocimiento de aquel que nos ama, de aquel que nos llama para su gloria y excelencia, y nos va a convertir a ti y a mí en un sin techo, en un homeless, en una persona que se priva de esas cosas y que tiene como mayor tesoro en su vida las riquezas de Cristo que las cosas de este mundo, que el mundo ofrece. Y Jesús que apuntaba a esas cosas con este primero. Le dijo, las aves tienen nidos y las zorras guaridas. Yo me preocupo de que esas personas, de que esas situaciones desvalidas tengan protección, pero para vosotros no será así, sino que tenéis que tener como tesoro en vuestra vida la persona de Cristo, el llamado de Dios en nuestra vida. Y para muchas veces, para nosotros, el llamado de Dios en nuestra vida, aun con promesas incondicionales, se vuelve un conflicto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la motivación no es la correcta. Para este hombre, como para muchos otros de los que están aquí entre nosotros o han pasado por la iglesia o por remar, ahí está el mayor conflicto en su vida. Hay esa lucha. Y Dios te dice, deja de vivir buscando tu bienestar y deja enriquecerte con mis riquezas, con mi pobreza, dice Jesús. Es de mi pobreza en la cual tú vas a poder enriquecer a muchos. Y esa pobreza en tu vida es la manifestación de ese Cristo en tu vida. De ese Cristo que cuando entra en casa de cualquier persona, provoca actitudes sobrenaturales en las vidas de las personas. Porque es de esa pobreza como tú puedes enriquecer a muchos. Yo puedo juntar dinero y hacer el bien de muchas maneras. Lo hacemos muchas veces. Pero ese es un bienestar de corto plazo. El bienestar que tú puedes ofrecer a las vidas de las personas y que permanece a vida eterna es de esas riquezas que vienen de la pobreza de nuestro Señor. Amén. Aquel que no buscó gloria, aquel que vivió una vida austera y sencilla, era como esos peregrinos que vemos por la carretera que no tienen como prioridad en su vida tener una casa y una familia, sino que viven en ese peregrinaje sin techo y sin nada. Y ese es el ejemplo de nuestro Señor para ti y para mí. Primero dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Cuando tú haces promesa, piensa bien que eso implica en tu vida un camino de humillación en tu vida. No que no puedas cumplir, puedes cumplir. De hecho, puedes buscar la gracia de Dios para que eso sea una expresión en tu vida personal. Porque solo podemos seguir al Señor por una razón, porque le amamos. No es por lo que Él nos da, no es porque eso, incluso aunque fuera esa la motivación, llega un momento en que eso nos satisface en nuestra vida, porque es más el ansia de la carne que aquello que Dios nos da. Dice la palabra de Dios que la carne es contra el espíritu. Entonces la carne tiene una ansiedad por tener y tomar y recibir, y el espíritu tiene una actitud de dar, de morir. Y muchas veces cuando no estamos satisfechos de nosotros, no estamos satisfechos de lo que hacemos, entonces empezamos a buscar
en otro lugar donde Dios no provee y tampoco satisface aquello que logramos encontrar. Amén, hermanos. Y dijo a otro: sígueme. A este otro no se presentó voluntario. A este otro le llamó, le dijo: tú, sígueme. Ahí vemos que Dios, el Señor Jesús, también apunta hacia un tipo de personas que nos vemos entre nosotros, personas que ves en su expresión diaria de servicio y en su mover en la comunidad y en la iglesia, personas que tienen ese fuego de servir al Señor. A veces las apariencias se engañan, porque detrás de ese fuego en nuestra vida hay un llamado a corto plazo, un llamado que tiene condiciones. Y para esta segunda persona a la que llamó Jesús, él también tenía su propia manera de mostrar su llamado. ¿Qué le dice Jesús? Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí Dios le llama a y tiene como prioridad en su vida seguirle. No dice que no. Ahora, él tiene condiciones. Dice: no, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Deja que primero vaya y resuelva este asunto que tengo inconcluso en mi vida. Hay personas que tenemos mucha tolerancia en la comunidad, porque este tipo de personas abundan mucho con nosotros. Vemos personas con el llamado de Dios, que quieren servir al Señor, pero que tienen condiciones en su vida. Condiciones razonables, loables. ¿Quién no puede permitir que alguien que está con nosotros en una emergencia sanitaria en su casa, con su papá o su mamá, tú no le dejes ir? Yo creo que en este caso, esta persona a la que el Señor llamó, él tenía un conflicto en su propia casa. Quizás su padre era muy mayor y estaba en un momento crítico de alguna enfermedad que tenía, y él obviamente quería despedirse de él, quería cumplir con su deber. Hay personas dentro de la comunidad que vemos que cumplen con el deber cada día en sus vidas, pero cuando tienen que tomar una decisión firme entre el llamado de Dios o cualquier otra circunstancia loable en sus vidas, no eligen el llamado de Dios, eligen resolver esas cosas. Yo digo: ¿es razonable que vayamos a atender esos asuntos en nuestra vida? Sí, es razonable. ¿Es justo? Es justo. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y ahí empieza el conflicto en nuestra vida. Personas que continuamente tienen un llamado de Dios de corto plazo. Dicen que sí, pero en el momento en el que tienen que tomar una decisión firme en su vida, despojarse de esas cosas, es cuando expresan excusas razonables delante de Dios. Y Dios no quiere que le sirvamos por obligación en nuestra vida. Él no quiere imponer rigor y no quiere imponer sobre nosotros una obediencia que esté forjada en otra cosa que no sea el amor incondicional que Él no tiene. Dios no quiere que tú le sigas porque tienes un deber con Él. No, Dios quiere que le sigas porque tú le amas. Amén, hermanos. Le amas de verdad en tu vida. Y cuando tomas una decisión que pone en jaque tu relación con tu familia o con alguna otra circunstancia en tu vida, tú sabes a quién poner primero en tu vida. Jesús le dice a que llamó para seguirle. A no se presentó voluntario, no tomó decisión por sí mismo, sino que estaba ahí en medio de los escogidos de Dios y Dios le llamó. Hay personas a las que Dios llama personalmente en sus vidas. Les llama porque ve que quizás si les deja hacer aquello que quieren, van a llegar a casa de su padre, y al ver en la melancolía y la tristeza de ver que su padre va a partir, le convencen para que se quede. ¿Cuántas veces he mandado yo personas a sus casas para resolver conflictos familiares que podían haber resuelto en oración o de otra manera? Y yo, que soy tolerante y humanista, les dejo ir. ¿Saben lo que ocurre? Muchas veces no vuelven.
¿Por qué? Porque eran atrapados en la nostalgia emocional de sus familias. Quedan atrapados en ese deber que tienen antes con su familia que con Dios. Y ahí se frustra el llamado de Dios en sus vidas. Jesús vio el corazón de esa persona y le llamó. Le dijo, ven, sígueme. Y él estaba dispuesto. Yo sé que hay personas dispuestas a seguir al Señor, pero que ponen condiciones al Señor. Si tú le pones condiciones al Señor en tu vida, lo primero que vas a hacer es cumplir con las condiciones que le pides, que tú le pides a Él, y vas a dejar y vas a postergar aquello en lo que Dios quiere librarte a ti. Porque muchas veces el llamado de Dios en nuestra vida es para romper ese yugo emocional que hay en nuestra vida. Somos demasiado dependientes de lo que otros piensan, de lo que piensa tu familia, de lo que piensa tu vecino, y tú no tienes que vivir para dar satisfacciones a las preguntas que las personas hacen de ti. Tú tienes que vivir delante de Dios y tomar decisiones firmes en tu vida, no decisiones nostálgicas que están pensando en resolver cosas pendientes en nuestra vida. Lo único que tenemos pendiente en nuestra vida es ver cómo tú obedeces y haces del llamado de Dios en tu vida una prioridad absoluta en aquello que haces. Amén, hermanos. Amén. Para este hombre, como para muchos de nosotros, el postergar, el dejar para mañana, esa idea nostálgica que tenemos, bueno, no lo hago y lo hago mañana, Señor. A veces mañana no puedes. A veces la oportunidad es hoy. Y el llamado de Dios para tu vida tiene un propósito, que es librarte de esa nostalgia en la que a veces vivimos. Somos demasiados humanos todavía, y sin desear que nadie aborrezca padre, madre, a eso lo dice Jesús, pero yo no digo que hagamos eso, pero si tenemos que aborrecernos por causa de Cristo, por causa del llamado de Dios, es mejor aborrecernos, no a ellos, sino lo que ellos te proponen. Y tú tienes que tener claro eso en tu vida y poner no una decisión temporal, no una decisión a corto plazo, no una decisión con condiciones, como hizo al que Dios llamó. Pero él tenía otra prioridad antes que el llamado de Dios. Esto revela muchas veces que el Señor, encuentra resistencia en nosotros. Y la única manera de que Dios pueda librarnos de eso en nuestra vida es llamarnos. Llamarnos para librarnos, como libró a Abraham de Ur de los Caldeos. Era un idólatra, fabricaba ídolos de madera. Toda su obsesión en su vida era dar placer a las personas que venían a comprar a su tienda, a su loja, y darles, y ofrecerles esas cosas. Claro, Dios le tuvo que librar, pero tuvo que llamarlo. Llamarlo para romper el poder de esa resistencia en su vida. Y llamarlo para poder usarlo como un instrumento de la gracia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están conmigo, que de los que están en mi casa. Aquí vemos otro tipo de persona al cual Dios lo llamó, al cual no se presentó voluntario, sino que Dios llamó. Señor, sí, pero deja que primero vaya y me despida de los que están en mi casa. Para muchos de nosotros no es que tengamos una motivación incorrecta, no es que pongamos como prioridad otras cosas en nuestra vida, aunque deseamos servir al Señor, que fue el caso del segundo, sino el caso del tercero. Es aquel de que siempre tiene una deuda pendiente emocional y nostálgica con aquellos que son sus afectos. Muchos, a ver cómo te lo puedo decir, es como el soldado que va a la batalla y sabe que las chances de volver a su casa y de ver a sus afectos queridos es muy escasa. Va al frente de batalla
y no sabe si va a volver. Entonces va a su casa a despedirse de su familia en esa nostalgia a veces emocional de pensar de que servir al Señor es una pérdida en su vida. Yo no conozco a nadie que sea honesto en su vida, que el obedecer al llamado de Dios en su vida haya sido como una pérdida para su vida. Al contrario, ha sido el mayor beneficio que han podido encontrar en esta vida. Nosotros no miramos a la vida eterna como un beneficio en nuestra vida, sino como una cosa que tenemos que alcanzar por nuestros méritos. Y queremos, no sé cómo decirte, vamos a nuestros afectos, a nuestra familia o a aquellos que nos conocen, y vamos como ese soldado que va y que no sabe si va a volver. Tenemos como pérdida en nuestra vida el llamado de Dios, no como ganancia en nuestra vida. Hay un teólogo norteamericano ya fallecido que era un médico muy exitoso. Había logrado una carrera impresionante, no sé en qué parte de la medicina. Y él tuvo que dejar su carrera exitosa para hacerse pastor. Y las personas venían y le decían, ¿qué logro has conseguido tan grande? ¿Has dejado tu carrera? Dice, yo no he dejado nada, lo he ganado todo. A veces queremos, tenemos pero vemos la pérdida de las cosas que dejamos atrás y no somos conscientes del beneficio que Dios va a traer en nuestras vidas. Y ahí está el problema en nuestra vida. Porque muchos vuelven atrás por esta razón. Porque están más preocupados en aquello que van a perder que en aquello que van a recibir en sus vidas. Y se hacen tan pobres recibiendo aquello que dejan atrás, que impiden que Dios les pueda dar todo aquello que Dios tiene para sus vidas. Y lo más importante que Dios tiene para nuestras vidas es la vida eterna. No hay ningún esfuerzo que tú y yo podamos hacer, ningún obstáculo que tengamos que enfrentar en nuestra vida que nos haga perder el deseo objetivo en nuestra vida. Estoy aquí, Dios me ha amado, se ha revelado a mi vida, porque Él ha preparado morada eterna en su casa celestial. Él es vida eterna para nosotros. ¿Por qué me voy yo a enganchar en las cosas vanas de este mundo? ¿Qué desperdicio es, qué pérdida es dejar atrás estas cosas si tú me das todo aquello que no logro conseguir por mí mismo? Hay algunas personas que dicen, estoy pagando un precio en rebaja, no sabes, hermano, lo hacen hasta llorando a veces, ¿no? Vienen compungidos, estoy pagando un precio aquí, pero ¿qué precio estás pagando tú, querido? Si has venido aquí con tus zapatillas viejas y Dios te ha dado una zapatería completa para que puedas poner en tus pies calzado digno. ¿Qué desperdicio, qué pérdidas has tenido en tu vida? Que lo único que has dejado a los pies de Cristo son tus harapos y tus pecados. Dios ha tomado todas las inmundicias de nuestra vida para convertirlas en ¿qué? Por la sangre de Cristo, en limpiar nuestros pecados. ¿Pero qué precio es ese que pagas? Ningún precio. El precio lo pagó Jesús en esa cruz. Él sí que pagó un precio. Nosotros solo nos despojamos de aquellas cosas que son inútiles en nuestra vida. Y no tenemos una nostalgia emocional por esas cosas tan grande, que somos como ese soldado que va a su casa, a su novia, a su familia y se despide pensando en que nunca más va a volver. Es una despedida nostálgica, absurda en la vida del cristiano. Por supuesto que tenemos que decirle adiós al mundo. Por supuesto que tenemos que decirle adiós a esas cosas vanas y atractivas que el mundo nos ofrece. Que no es porque esas cosas en sí mismas sean malas, sino porque nuestro corazón es egoísta y malo. Yo puedo caminar por este mundo como tú seguramente, y ninguna atracción de las cosas que nos ofrece este mundo tiene importancia en nuestra vida. ¿Las ves? Y no levantan ninguna ansiedad en ti. ¿Por qué? La razón principal es porque nuestra mirada no está puesta aquí, está puesta allí. Y para el llamado de Dios en nuestra vida, si tú quieres seguir a Jesús, vas a tener que tener tu mirada puesta en Cristo cada día, en el Señor, en el llamado de Dios en tu vida. Para hacer del llamado de Dios la única prioridad en tu vida. Para no volver atrás en ese lloriqueo que a veces tenemos,
de la familia o de esto, de lo otro, de la familia porque suele ser el mayor conflicto que tenemos que a veces enfrentar en nuestra vida, no porque la familia sea mala, al contrario, muchas veces puede ser positiva en nuestra vida, a veces no, pero nos vestimos de esa nostalgia de pérdida a la hora de seguir a Jesús, pensando en que vamos a perder la vida, y vas a perder la vida, sin duda, porque si la pierdes por causa de Cristo, la vas a encontrar. Vas a perder esta vida vana y vas a encontrar una vida que da aquel que siendo pobre enriquece a muchos. Terminamos leyendo en el versículo 57, que es el punto culminante de esta palabra para Jesús y para ti en esta mañana. Perdón, el 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué Jesús utiliza esta analogía para hablarle a estas personas? Porque el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, cuando va a hacer el surco en la tierra para poder sembrar la semilla, si tú miras para atrás, el surco te va a salir torcido. Y no solamente te va a salir torcido el surco, sino que la tierra que no has preparado concienzudamente va a ser una tierra inapropiada para luego sembrar la semilla. El que no sabe arar tampoco puede sembrar. Y ahí está un conflicto serio en nuestra vida. Hay personas que tienen la voluntad de sembrar la semilla, pero no saben arar en el campo. Ese llamado intermitente de poner la mano en el arado y quitarla y ponerla, trae sus consecuencias en nuestra vida. La primera es que si tú quitas la mano del arado y miras para atrás, el surco te va a salir torcido. A veces se tuerce nuestra vida porque no sabemos hacer el surco correcto. Tomamos el arado, ponemos la mano en el arado, ponemos la mano en la palabra de Dios, en la vida de Cristo, pero no hacemos el surco recto. Y las decisiones torcidas que tomamos en nuestra vida son consecuencia de los surcos torcidos que hacemos en nuestra vida. Si tú pones la mano en el arado y pones un punto fijo en el cual tienes que llegar, cuando se arra la tierra, normalmente, yo lo veo en los bolivianos, ahí en Mendoza, ellos ponen una piola en una punta y la otra en otra punta. Ponen el arado sobre la tierra y entonces tienen un objetivo. Ahora, no miran atrás. Aunque tienen un punto de referencia de dónde llegar, ellos miran adelante. El problema en nuestra vida es de las personas que ponen la mano en el arado y miran para atrás. Dos cosas: sale torcido el surco, y las decisiones que tomamos en nuestra vida con ese surco torcido son torcidas también. Hay personas que son intermitentes, vienen y van, vienen y van, vienen y van. Te digo, no se puede arar cuando tú quieras, ni encontrarás el ritmo ni la presión oportuna para poder tú abrir la tierra, preparar la tierra para sembrar la semilla. Si tú pones la mano al arado por un tiempo y luego vuelves atrás de tu llamado y quieres volver a poner la mano al arado, nosotros, claro, cuando vemos que la persona se va, vuelve, enseguida le ponemos las manos en el arado. Error. No tienes que poner las manos en el arado. Él tiene que arrepentirse de sus pecados. Él tiene que corregir eso en su vida. Todo lo que ha hecho torcido hasta ese día tiene que volver a ponerlo correctamente. Porque no tendrá la misma fuerza y el mismo ritmo para arar la tierra. Cuando tú pones la mano al arado y aras la tierra por primera vez, estás en el tiempo en que la tierra está oportuna para poder labrarse. No siempre se puede abrir la tierra para sembrar la semilla. Normalmente se hace en los momentos oportunos del tiempo de siembra. Hay que abrir la tierra. 6 meses después no puedes venir tú a abrir la tierra. Y hay personas que quieren tomar el arado, poner la mano al arado, volver a abrir la tierra para sembrar la semilla. No lograrás hacer eso, porque la tierra se ha vuelto dura, consistente, se vuelve resistente al arado. Muchas veces queremos
después de nuestros errores en nuestra vida, volver a poner las manos en el arado de forma inoportuna, en tiempo que no es. ¿Y sabes lo que ocurre? No abres la tierra, ahora superficialmente. Vemos personas que toman o reciben un cambio superficial en sus vidas y no profundizan. Hay personas que solo quieren sembrar en la comunidad. Tenemos que aprender a arar, porque es más importante arar que sembrar. Porque si tú no aras la tierra convenientemente, si tú no pones surco correcto, no lo marcas recto en el camino, provocas que en tu vida las decisiones que tomas tomen rumbos torcidos en tu vida. Y hay que arar la tierra en el tiempo de arar la tierra. Hay que transformar las vidas de las personas, tomar decisiones en nuestras vidas en el tiempo oportuno de nuestras vidas. No puedes ser un labrador intermitente de las cosas. Vengo, voy, pongo la mano, miro para atrás, te hago. Eso no sirve. Y hay personas que actúan así y que provocan que en sus vidas las cosas no les salgan como ellos esperan. Poner las manos en el arado significa tener claro cuál es el objetivo de nuestra vida. Ser consistente en aquellas cosas que hacemos. Profundizar en el momento oportuno cuando la tierra está preparada. A veces queremos arar donde no podemos arar. A veces queremos volver atrás de decisiones que hemos tomado y la tierra se ha vuelto dura. Dios tiene otra estrategia ahora. Y a veces somos muy tolerantes con las personas que ponen la mano en el arado y cuando miran atrás hacen el surco torcido, cometen errores en su vida y de ahí ya no es tan fácil volver, porque vas a tener que subsanar lo deficiente, lo torcido. Los mayores conflictos en nuestra vida nos provoca esta actitud en nuestra vida. Todos queremos labrar la tierra, todos queremos sembrar una semilla, pero para que la semilla dé fruto, la tierra tiene que estar preparada, el surco bien hecho. Tú ves cómo los labradores labran la tierra. Ellos no desperdician ni un centímetro cuadrado de la tierra que van a sembrar. Para ellos se preparan concienzudamente para que cuando aran la tierra, los surcos les hagan rectos. Ahora, si miras para atrás, pierdes sentido de las cosas. Pierdes percepción de la voluntad de Dios en tu vida. Si tu mirar es para atrás y para adelante, pues imagínate qué puede ocurrir. Desde luego nada provechoso para nuestra vida. Y te repito que el que no sabe arar tampoco podrá sembrar. Porque si tú siembras en tu vida torcida, en tus decisiones torcidas, la palabra no crece. La palabra solo crece y se desarrolla en nuestra vida cuando, poniendo la mano en el arado, fructificamos nuestra vida en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Entonces, para muchos Jesús les lleva a este punto en sus vidas. El llamado de Dios aquí excluye a los tres, porque los tres pusieron la mano en el arado y miraron para atrás. Perdieron el sentido en su vida, el objetivo en su vida. Entonces, más allá de cuál es la performance que tenemos, de nuestra capacidad de poder hacer y de servir a los demás, Dios lo que está mirando en nuestra vida es que si tú has tomado la decisión en tu vida de poner las manos ahí, es ahí donde Dios va a fructificar tu vida, va a dar fruto en lo que haces. No serán torcidas tus decisiones en tu vida. Dios guardará tu entrar y tu salir, guardará la voluntad de Dios en tu vida. Y donde tú vayas a sembrar la semilla después de haber arado la tierra, esa tierra estará preparada para dar fruto. Tu vida es el lugar donde Dios quiere sembrar la semilla. Y tu vida tiene que estar puesta en manos del Señor, en ese arado, para poder labrar la tierra. No solo la tuya, sino labrar la tierra de otros. ¿Cómo podrás a sembrar la semilla y hacer surcos en las vidas de otros a personas que van y ponen la mano al arado una y otra vez? Y tengamos cuidado. Porque
porque eso puede ser un prejuicio para las personas. Y ahí tenemos una responsabilidad tuya en nuestra vida. De si hemos tomado la decisión en nuestra vida de seguirle, de hacer su voluntad. Nuestras manos tienen que estar sobre aquello que Dios provee para nuestra vida. Amén, hermanos. Terminamos leyendo en Hebreos, capítulo 10, solo un versículo más. Hebreos 10, 39. Pero nosotros, dice aquí la palabra, no somos de los que retroceden. ¿Tú eres de esos? No. Yo no quiero que tú seas, yo quiero que tú tomes esa decisión en tu vida. Y que tú seas de esos de que no retroceden. No retroceden en el sentido de mirar atrás para tomar impulso. No. Nosotros tomamos impulso mirando hacia adelante. No es atrás lo que me motiva a seguir. Atrás es pérdida. Delante está ganancia. Están los beneficios del Señor para nuestra vida. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tu vida tiene un gran valor para Dios, aunque tú no la valores como Él la valora. Y Él no quiere que tú te pierdas. Hay muchas maneras de perderse en la vida. Algunos pierden el llamado de Dios en su vida, pierden esa no oportunidad, esa gracia que Dios te da, porque servir al Señor es una gracia, no es de todos. Eso no te hace a ti más privilegiado que los demás, sino te hace más responsable en tu vida, para que saber que cuando Dios te elige en ese propósito en tu vida, ese propósito en sí mismo tiene grandes beneficios para nuestra vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos y donde estás. Y reflexiona en tu vida, porque no estamos aquí solamente por una elección personal. Algunas personas piensan que están aquí porque ellos han elegido estar aquí. No, tú estás aquí porque Dios te eligió a ti. Eso quita todo peso de arrogancia de nuestra vida, toda jactancia en nosotros. ¿Por qué estás aquí? Porque soy un fracasado y el Señor me llamó para servir. Sigo siendo un fracasado igual. Ahora la diferencia ahora tengo en mi vida es que tengo a aquel que es exitoso en mi vida, el que dio la vida por mí y me muestra un camino de excelencia para que en su gracia, en su propósito, yo pueda servirle y ser un instrumento de su gracia. Lo importante es que tú no seas de los que te presentan voluntarios o de los que Dios te llama, sino de que tú seas de esos de los que, poniendo la mano en el arado, no vas a sacar la mano del arado y vas a soportar la carga y la fatiga del día, que es lo que muchos no quieren. Para muchos poner la mano en el arado es como una cuestión más de su vida. Pero para poner la mano en el arado hay que soportar la carga y la fatiga del día para abrir la tierra. Tiene su esfuerzo, pero da provecho para nuestra vida. Y los que Dios está buscando son personas que, más allá de las dificultades que tenemos en nuestra vida, tengamos claro que la elección de nuestra vida no es nuestra, sino es de Él. Eso lo hace más fácil para nosotros. No fuimos nosotros los que le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Por qué? No sabemos por qué. Pero sabemos que esa elección sobre nuestra vida tiene un propósito, que es hacernos sus hijos amados, que le sirven, que le aman, que no pregonan promesas incondicionales de esto o de lo otro, sino que son conscientes de su fragilidad y que la gracia de Dios puede hoy estar aquí. Y diciendo, Señor, es ahí donde quiero estar, sirviéndote.
¿Quieres orar conmigo? Ponte de pie, Señor, donde estás. Vamos a terminar.